Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar Estados Unidos y China, caminos opuestos. Les saluda Carlos Reaño Rivera, asesor senior de inversiones aquí en Renta 4, Sociedad Agente de Bolsa. Y el día de hoy estaremos revisando con César Romero Manchego, analista de estrategia de Renta 4, ¿no? Un poco esta información, siguiendo siempre con nuestra intención, el objetivo de Renta 4 de mantener informados al público en general, a los inversionistas, acerca de la coyuntura del mercado, ¿no? Y cómo afecta en general la coyuntura económica a las decisiones que puedan tomar al momento de invertir, ¿no? Recordando un poco, ¿no? Y siempre mencionando acerca de Renta 4, por nuestro lado somos una sociedad agente de bolsa, una entidad regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores, la cual viene trabajando ya hace 8 años en el mercado local. Somos subsidiaria de Renta 4 Banco, un banco de inversión que cotiza en la Bolsa de Madrid y como tal tiene más de 60 oficinas entre España y Latinoamérica, ¿no? A la fecha llevamos más de 26.000 millones de dólares en activos bajo administración y custodia y ya tenemos a más de 100.000 clientes, ¿no? Fruto del trabajo de casi 4 décadas, ¿no? Como un grupo en general, ¿no? En Perú brindamos siempre el servicio de intermediación, ¿no? Como entidad regulada y como tal, siempre buscamos que los inversionistas se encuentren enterados, ¿no? Siempre informados en el momento de invertir. Es importante conocer muy bien el contexto macroeconómico global antes de tomar una decisión de inversión, o bueno, para también ver o prever un poco cómo pueden las inversiones, ¿no? En ese sentido, hoy día vamos a estar revisando con César algunas diferencias, ¿no? O que pueden haber entre las políticas económicas que ha tomado tanto Estados Unidos y China, a propósito también de la última visita que ha tenido, bueno, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, ¿no? Que también ha removido las aguas geopolíticas, ¿no? Y a fin de cuentas nos ha hecho acordar las tensiones que a veces suelen surgir, tanto a nivel comercial como económico, político, ¿no? Entre estas dos potencias, ¿no? Entre Estados Unidos y China, ¿no? Es una relación bilateral muy difícil, ¿no? Que tiene historia, ¿no? Han sido dos protagonistas muy importantes durante el siglo XX y también, bueno, en lo que llamamos del siglo actualmente, ¿no? Y un poco también la idea es tener clara esa imagen, ¿no? Así que bueno, ya César un poco más adelante les iré comentando, pero básicamente vamos a dividir esta presentación revisando varias aristas, ¿no? Tanto la política actual que tiene Estados Unidos, ¿no? Un poco cómo se han enfrentado al COVID, y revisándolo entre otras aristas, ¿no? La económica, la política exterior, monetaria, entre otros detalles, ¿no? Y un poco también finalizando con el tema de un view sectorial, ¿no? Algo más enfocado al potencial impacto que puede tener en las bolsas, principalmente en lo tecnológico, ¿no? Entre ambos países, ¿no? Riesgos y oportunidades que puede haber por ese lado. Y bueno, sin más, los dejo entonces con César para que pueda comenzar la presentación por ese lado y en general cualquier consulta que puedan tener nos la pueden ir colocando en el chat y la vamos a ir revisando al final de esta presentación. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Adelante, César. Ok, gracias Carlos. Gracias por la presentación, gracias a todos por estar aquí en este nuevo webinar. Bueno, como yo lo había comentado Carlos, vamos a estar hablando un poco sobre las diferencias que han tenido Estados Unidos y China en términos de política monetaria, política económica y en general otras aristas. Entonces vamos a empezar, más o menos la estructura es hablar un poco de Taiwán, sobre este conflicto, le voy a decir un poco de historia también ahí, después vamos a hablar un poco de las políticas actual, de cómo están manejándose estos dos países, o sea, cómo es, digamos, una foto actual de China y de Estados Unidos. Después les voy a comentar un poco fundamentos macro, ahí vamos a hablar también de política monetaria y por último, vamos a hablar de Nasdaq y el Golden Dragon, que es una especie de Nasdaq de China, sectorialmente y después algo referencial por papeles. Igual ambos cotizan en Estados Unidos, entonces dentro de todo la posibilidad de inversión se encuentra siempre en Estados Unidos a través de ETFs en este caso. Bueno, empezando con el punto cero, que digamos no era un punto inicial de lo que se podría haber previsto para este webinar, sin embargo, dada la coyuntura actual es un buen punto de partida, ¿no? Ok, bueno, para empezar a darles una idea,
a raíz de la Segunda Guerra Mundial, China, que era un país dominado por la Kuomintang, que era un partido nacionalista, era quien dominaba toda la región de China, sin considerar algunos caudillos militares. Tenían en la sección norte a lo que era conocido como la China comunista de Mao, que era una región bastante pequeñita. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, y un poco también gracias al apoyo de Stalin, es que en la guerra civil que tienen, Mao logra ganar y termina por votar la Kuomintang al Partido Nacionalista, el que estaba en el poder previamente, a lo que es la isla de Taiwán. Entonces, un poco por el tema geopolítico que siempre ha existido, la China de Mao y ahora la China de Xi Jinping, que sigue siendo igual Partido Comunista, durante todos estos años ha seguido siendo China comunista, reclaman a Taiwán como una de las zonas que pertenece en general al país conocido como China ahora, ¿no? Entonces, mientras que esa es la República Popular, Taiwán viene siendo la República Democrática China. No es reconocida a nivel de la ONU y a nivel de otros organismos internacionales, incluso no tiene tratados de libre comercio, ellos no tienen ningún beneficio arancelario, como por ejemplo Perú tiene, en algunos productos que nosotros importamos y algunos que nosotros exportamos. Ese más o menos es el beneficio de los TLCs, poder especializarte en un tipo de producción. En el caso de Taiwán no tiene nada de esto, es por eso que las exportaciones de Taiwán son principalmente de manufactura muy desarrollada. Ellos fueron la primera potencia de semiconductores y buscaron justamente especializarse en semiconductores por el gran margen que podían obtener, por la complejidad de este producto. No es lo mismo vender una libra de cobre o un lingote de oro que vender un chip que se usa para la producción de los Apples, por ejemplo, bueno, de los iPhones de Apple, como es el caso de Foxconn, que es una de las principales empresas desarrolladoras de chips para los iPhones. Y es una empresa taiwanesa. Entonces, digamos, no tiene ningún beneficio arancelario, pero como es una producción súper elevada, súper compleja y que solamente ellos lo pueden hacer, es que los demás países terminan transando con Taiwán, ¿no? A pesar de que resulte relativamente caro. Entonces, eso como algo de literatura, las exportaciones de Taiwán se han centrado y siempre se han centrado en China y Hong Kong, siempre termina siendo el principal mercado, después vienen Japón, algunas economías asiáticas, Europa y al final Estados Unidos. En general las exportaciones de Taiwán han crecido gracias justamente a este mercado de semiconductores. Esto inició alrededor de 2004-2006, como conocerán, hubo un boom alrededor del 2000-2001 en .com en Estados Unidos, en el cual veíamos el desarrollo de muchas páginas de internet, de mucho desarrollo digital. Fue ahí donde comenzó a volar, digamos, todas las inversiones en el mundo digital, lentamente. Y fue Taiwán donde empezó a agarrar un poco más de espacio, justamente gracias a esta producción de semiconductores. Ellos importan mucho bienes de China relacionados con empresas, básicamente productos semiterminados, llámese cables de cobre que produce China. Entonces, los principales primarios exportadores como Perú, como Chile, como Australia, producen metales, metales raros o metales básicos o metales preciosos, se van hacia China. China los acaba como productos semiterminados, es decir, tiene los lingotes, tiene los cables, tiene las barras y todo lo necesario para sectores tecnológico o el sector industrial. Y eso lo exporta a Taiwán, la parte de semiconductores, y Taiwán lo que produce al final son los últimos chips, ¿no? Los que se van a Estados Unidos para convertirse en iPhones, los que se van a Europa para convertirse en motores de autos, etc. Entonces, básicamente esa es un poco la importancia que ha tenido Taiwán, y vamos a centrarnos sobre todo en el sector tecnológico porque la principal, o sea, la visita que tuvo Pelosi fue básicamente por esto. Taiwán fue el primer país en industrializarse en base a esta industria o sector llamado semiconductores. A esta le siguieron Corea del Sur, conocida como República de Corea. Le siguió Estados Unidos, algunas economías europeas han empezado a crecer y posteriormente China. Entonces, mientras China ha tenido que importar semiconductores para crecer en su sector tecnológico, es que vemos que esta importación de semiconductores de Taiwán se ha visto bastante con un fuerte crecimiento, ¿no? Básicamente es el spread que tiene China versus las demás economías.
Ahora, ¿por qué fue la visita de Pelosi? Básicamente para poder tratar de buscar algún acuerdo positivo que reduzca esto. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer Estados Unidos es reducir este nivel de exportaciones que tiene Taiwán hacia Hong Kong, que es parte de China dentro de todo, ¿no? Y a la vez también mainland China, que es bueno, es todo el territorio asiático, ¿no? Que comprende parte del continente asiático, sin mencionar islas, por ejemplo. Entonces, básicamente, ese es un poco el fundamento, un poco la visita de Pelosi es para tratar de reforzar estos lazos entre Taiwán y Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como China buscan tener un mayor desarrollo de semiconductores. Es ahí donde está dirigiendo la economía mundial y es ahí donde está tratando de buscar, de ver quién va a tener ventaja aquí, ¿no? Estados Unidos, por un lado, semiconductores relacionados con autos eléctricos o con otro tipo de desarrollos, ha crecido bastante. China lo ha hecho también en el mercado 5G, que les voy a comentar después. Y básicamente esa también es un poco la razón de la preocupación de China. Una gran parte de los semiconductores que todavía necesita provienen de Taiwán. Ellos tienen un plan llamado Made in China 2025, en el cual se mencionaba que para el 2025 deberían producir más del 70% de los chips que requiere su industria nacional, y después les voy a comentar, solamente producen el 15%. Entonces, todo el restante tiene que ser importado. Uno de los principales mercados es Taiwán. Entonces, por eso es que ha sido bien importante esta visita y por eso es que a China le preocupa también bastante el hecho de que los lazos comerciales entre Taiwán y Estados Unidos se fortalezcan. O sea, recordemos que Taiwán también, como isla, está muy cerca de China. Entonces, el control que puede tener China militarmente es muy alto, ¿no? Para poder, digamos, dominar una guerra, ahora ya vamos a hablar un poco de lo militar, lo más importante que se tiene que hacer es dominar el aire, o sea, dominar un poco, digamos, físicamente entre infantería no es tan importante, tanques no son tan importantes porque se trata de una isla para poder, digamos, debilitar o afectar con mucha, de manera crítica a la industria de Taiwán, necesitan dominar el aire. Y bueno, tiene 3.330, básicamente, bueno, aeronaves de combate. Bueno, cada uno de estos puntitos es 50, entonces estamos hablando de más de 100.000, versus los únicos 2.500 o bueno, 25.000 que tiene Taiwán. Entonces, digamos, eso sería suficiente como para poder hostigar y reducir bastante el impacto que pueda tener la defensa de Taiwán en el caso de una eventual guerra. A diferencia de Rusia y Ucrania, es mucho más importante o más fuerte el control que tiene China sobre Taiwán. Entonces no debería ser una guerra tan compleja para China como lo es para Rusia ahora, ¿no? Incluso Ucrania está avanzando. Eso es lo principal, digamos. Obviamente China domina en todos los aspectos militares, pero el aéreo es el más importante y es el que más puede afectar a la industria de Taiwán, dado que no va a haber exportaciones si es que, nuevamente, China domina el aire. No van a salir barcos, probablemente la industria se vea severamente afectada por bombardeos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en el caso de una guerra, el impacto que va a tener sobre Taiwán sería mucho más fuerte de lo que ha tenido la guerra sobre Ucrania. Y la recuperación que pueda tener, como lo estamos viendo con Ucrania, es muy probable que no se dé con Taiwán. Entonces sería un escenario mucho más duro para Taiwán y mucho más duro para las economías globales que lo que ha sido Ucrania. En sentido de producción de semiconductores con respecto al sector digital de las economías, ¿no? No tanto alimentos como es el caso de Ucrania, que más se desarrolla en fertilizantes, en producción de alimentos, de trigo, etc. Entonces, por eso que ha sido bien importante esta visita y es bien importante la respuesta de China y es bien importante conocer un poco los detalles sobre cómo va a seguir avanzando ese tema, ¿no? Ambas economías se han impuesto sanciones, tanto Estados Unidos sobre China como China sobre Estados Unidos y sobre Taiwán. Entonces, pero mientras sean todavía económicas, de materia arancelaria, tributaria, pues el impacto no va a ser tan fuerte, pero militarmente sí sería catastrófico para Taiwán. Ok, vamos a hablar ahora de la política actual que estamos viendo en Estados Unidos y China, más o menos una foto de cómo han venido, y les voy a comentar por qué es diferente también, ¿no? Algunas cosas que tal vez no estén muy claras o que digamos no es que se comenten mucho, a ver, lo vamos a ver así. Ok, a ver, en el Senado actual en Estados Unidos estamos viendo un empate técnico básicamente 50-50 entre los
los senadores, que es básicamente el organismo que se encarga de pasar las leyes. O sea, para que una ley pueda convertirse en ley, tiene que pasar por el Senado y tiene que ser aprobado por una mayoría simple, ¿no? Pero como son 50-50, es necesario que la vicepresidenta Kamala Harris sea quien desempate. Y como es demócrata, pues por lo general el dominio lo tiene los demócratas. En la siguiente elección, que va a ser en noviembre de este año, se van a jugar 21 sitios republicanos y 14 sitios demócratas. Entonces, de hecho, es mucho más fácil pensar que los republicanos podrían perder sitios, dado que son mucho más vulnerables por la siguiente elección. Si bien hasta mitad de año se estaba observando que los republicanos tenían una cierta ventaja por el tema de que estábamos viendo una inflación bastante elevada, proyecciones económicas reducidas para Estados Unidos y pocos movimientos a favor de los ciudadanos estadounidenses por parte de, por ejemplo, proyectos de ayuda fiscal por el lado de Biden. En general se veía que la figura era que los republicanos ganen un poco de los sitios demócratas. Sin embargo, como hemos visto en los últimos días, donde ya se ha pasado una ley de chips, por ejemplo, o de una ayuda fiscal hacia estudiantes, o incluso avances sobre el Medicare, es que hemos visto que muchos de los posibles cambios en los sitios demócratas ahora van a ser conservados por esta agrupación, y probablemente uno o dos de los republicanos puedan moverse. Entonces eso podría favorecer a los demócratas, que de por sí ya tienen mayoría ahora. Es un poco el tema que se tiene que ver cuando uno analiza el tema de la política en Estados Unidos, sobre todo el Senado, y sobre todo cuáles de los dos bandos o sectores tiene cierta ventaja, ¿no? Uno de los últimos paquetes que han sido aprobados ha sido el de 1.100 millones de dólares hacia Taiwán, incluidos 60 misiles antibuques y 100 misiles de aire a aire. China amenaza con tomar contramedidas. Más o menos Estados Unidos tiene el mismo approach que está teniendo con Ucrania, que es darle todo el dinero necesario o todas las armas necesarias, sobre todo dinero, para que ellos puedan comprar a otros mercados. En el caso de Ucrania es sobre mercados europeos, o sea, sobre Alemania, sobre Francia, entre otros mercados más desarrollados militarmente. En el caso de Taiwán sería con respecto a otras economías asiáticas, que también son del lado, digamos, occidental, como Corea del Sur, por ejemplo, o la misma India, que tiene también una rivalidad muy fuerte con China. Entonces, más o menos y para darnos una idea del fuerte gasto militar que Estados Unidos tiene normalmente, tenemos el gráfico inferior, en el cual vemos que el gasto militar por país que ha tenido en billions ha sido de más de 700 para Estados Unidos, mucho mayor el de China, el de la India, el de Rusia, en particular para ese año, ¿no? Si lo vemos de manera agregada, Rusia tiene un crecimiento bastante importante, se mantiene segundo, China tercero y Estados Unidos primero, pero si lo vemos con la foto del 2020, Estados Unidos es mucho mayor que las demás economías, ¿no? O sea, superior a todas las demás sumadas en este cuadro de las principales G7, más India, más China. Ahora, veamos un poquito cómo lo vemos en el caso de China. De hecho, para empezar por el lado derecho, se va a celebrar el 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Justamente ha venido gobernando desde la década de los 50, comenzará el 16 de octubre, y a pesar de que se cambia una gran cantidad de funcionarios, el presidente permanece en el cargo de líder, es vitalicio. Xi Jinping, quien está en el lado inferior, justamente la figura es de la China comunista, que es toda China. Y bueno, las islas que tienen, ¿no? El inferior, que es Hong Kong, y el derecha, que es Taiwán, que la reconocen ellos como si fuera parte de la China comunista. A la izquierda está la iniciativa Belt and Road. Si bien Estados Unidos ha tenido una política de iniciativas, sobre todo militares, de inversión militar hacia economías europeas y asiáticas, y Rusia ha hecho lo mismo. En el caso de China, ellos han tratado de buscar el lado de las inversiones. Es decir, han tratado de invertir sobre todo en economías asiáticas y en economías africanas para poder fortalecer el ingreso de materias primas, que es lo que ellos necesitan para poder desarrollar su manufactura, y a la vez también un poco de apoyo político dentro de los principales foros a nivel internacional, ¿no? Dentro de la ONU, dentro de los organismos del comercio, por ejemplo, en los cuales cada país es referencial a un voto. Entonces, si tiene los votos de países africanos o países asiáticos, se van a ver beneficiados para
nuevas propuestas que ellos quieran desarrollar, o para cuando quieren defenderse, por ejemplo, de algunas medidas de control ambiental. Porque, por ejemplo, el control ambiental es un tema muy importante ahora actualmente por el cambio climático que estamos observando, y si bien muchas economías ya se han desarrollado como Estados Unidos, el Frente Europeo Occidental, hay otras economías que todavía siguen consideradas entre comillas como emergentes, que es como la China. Entonces, si bien el argumento de China es si bien otras economías se han desarrollado en los diferentes etapas industriales en donde ha habido diversos booms industriales o de infraestructura, que ha permitido que sean consideradas economías desarrolladas, esto se estaría frenando para ellos por el hecho de que están controlando un poco el nivel manufacturero que tienen a través de un menor consumo de carbono o de otros metales, elementos o hidrocarburos que puedan generar contaminación. Entonces frenan un poco su industria justamente por estas medidas que están destinadas a reducir el cambio medioambiental, ¿no? Climático. Entonces, ese es el argumento de China. Y para eso, para poder ganar eso, necesitan de bastante apoyo político. Entonces, la iniciativa también va por ahí, digamos. Y bueno, Belt Road Investment o Initiative, que es llamado BRI, básicamente impulsa desarrollo económico, mejora y transformación industrial, también genera una internacionalización del renminbi, que es RMB, que es la moneda nacional de China, a nivel internacional se considera como el yuan, y bueno, obtendría ganancias políticas considerables, ¿no? Entonces, en general es algo que podría beneficiar a estas economías africanas o economías asiáticas, en donde sobre todo se ha centrado, como vemos en el pie chart de la derecha, hacia el este 26%, hacia oeste 21%, África subsahariana y Arabia del Medio Oriente alrededor del 35%, entonces estamos hablando de casi el 80% ubicado únicamente en estas dos regiones, y sobre todo en energía y en transporte, es decir, en infraestructura, y sobre todo para que la infraestructura permita que la materia prima pueda viajar directamente hacia China. Entonces, digamos que es un win-win para el caso de China, ¿no? Hacer este tipo de inversiones. Ok, bueno, algunos detalles importantes dentro de la foto de cómo están las economías ahora. El crecimiento que hemos visto ha sido obviamente mucho mayor para China, que en los últimos 40 años viene creciendo en casi 10%, Estados Unidos lo hace entre 4 y 5%. Con respecto al PBI global desagregado, Estados Unidos tiene el 24% del PBI total mundial, China tiene el 18%, viene Japón en tercer puesto con el 5%, Alemania con el 4%, posteriormente Reino Unido con el 3% y después vienen las demás economías, ¿no? O sea, como el principal detalle, las 168 economías que están por debajo de los principales 25 únicamente dominan el 20% del PBI mundial. Entonces, digamos que todavía hay una gran diferencia a nivel de PBIs entre las economías, ¿no? La desigualdad básicamente económica. Y bueno, China se convirtió en la segunda potencia a raíz del crecimiento que vimos en esta economía por el mayor gasto de infraestructura entre el 2008 y 2009, mientras el mundo se reducía por la crisis financiera que empezó en Estados Unidos, y eso permitió que China saltara y se convirtiera en la segunda economía más importante a nivel mundial, ¿no? Ok, vamos a ver un poco cómo han sido las medidas post-COVID y cómo se ha recuperado económicamente desde los puntos álgidos del COVID, ¿no? Que fueron alrededor del 2020 para ambas economías. Primero para China y luego para Estados Unidos y otras economías a nivel mundial. Bueno, esto es en el caso de Estados Unidos, estamos viendo una recuperación heterogénea, o sea, divergente, hay sectores que se recuperan, mientras otros sectores que todavía se continúan reducidos. En términos de la productividad, estamos viendo de hecho una recuperación y incluso un mejor nivel de productividad, sobre todo en los sectores relacionados con la tecnología o con el home office, mientras que los que requieren movimiento o los que requieren salir todavía se encuentran rezagados, como son retail y transporte. Entonces, por lo general en Estados Unidos la gente va a migrar a estos sectores que son los que más mejor productividad manejan, porque también manejan un mayor nivel de salarios. Entonces, por lo general van a apuntar al sector tecnológico, servicios profesionales, actividades financieras, manufactura, principalmente. Y bueno, otro detalle importante es que las empresas que quebraron a raíz del 2020, fuera del sector de ocio y del sector de hostelería, en general no generaron picos tan altos como se había esperado en un primer momento. Si bien los cierres en general en restaurantes sí fueron algo generalizado, no está claro que los niveles de productividad se hayan visto afectados
por las decisiones de abandonar este tipo de negocios. Y bueno, el sector de ocio sigue estando por debajo de los niveles anteriores al 2019, ¿no? Hay una recuperación que estamos viendo que no es total. Ok, otros detalles un poco más específicos también de Estados Unidos. Se observa una desconexión entre los resultados y el impacto en la economía real. Básicamente lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda es la línea azul, que viene con un crecimiento muy fuerte en el 2021, son las ganancias corporativas. Y estas ganancias corporativas se encuentran en un 51% por encima de los niveles observados en el 2019, mientras que el PBI real crece únicamente en 5%. Entonces hay una diferencia ahí entre las utilidades que se está recibiendo. ¿Por qué? Porque los ingresos de las compañías se encuentran realmente elevados, mientras que el PBI no corresponde a eso. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad entre los ingresos, que sobre todo se dan en las empresas tecnológicas, mientras que hay grandes caídas en otros sectores relacionados con la economía no digital o con la economía retail, de salidas, de transportes, etc. Entonces, esta diferencia es lo que produce que hay utilidades muy superiores a lo que el PBI indica que deberían ser, ¿no? Dado que por lo general hay una relación lineal entre ambas variables. Antes de la pandemia por lo menos era así. Por otro lado, usando la data de el gráfico de la derecha, esta es una curva, la curva de Beveridge, que lo que hace básicamente es tomar en cuenta dentro del eje X el nivel de desempleo, y el eje Y está tomando el cambio en job openings, o sea, cuántos nuevos empleos existen. Y la curva, la primera curva, digamos, ubicada entre el 2001 y el 2008 era la azul, la que estaba abajo, pasó a ser una curva ubicada en el 2020 mucho más volátil. Entonces, cada cambio o cada punto porcentual en el cambio del desempleo genera que hay un mayor movimiento en los job openings. Entonces, cada vez que el desempleo, digamos, si antes subía en 0.1%, el efecto debería ser de alrededor de 0.5, 0.6% en los job openings. Entonces, si el desempleo subía en 1%, los job openings iban a disminuir en únicamente 0.6, 0.7. Ahora estamos viendo que una variación del 1% en el desempleo generaría más de un 1.2, 1.3% en la variación de los job openings, lo que significa que a mayor desempleo, el movimiento en la nueva creación de empleos va a ser mayor, lo que indica que los empleos que estamos viendo ahora son de corto plazo, son efímeros, o sea, no permanecen durante el tiempo, sino que se entran y se van dependiendo de cómo está el nivel de empleabilidad en la economía. Entonces, eso quiere decir que si es que hay una caída del PBI que genera un mayor desempleo, el efecto sobre la gente que va a estar buscando trabajo va a ser mucho mayor, lo cual termina por ser negativo a la economía, ¿no? Bueno, con respecto a China, que es el otro mercado que estamos revisando, hay un estimado del mercado que es el default de los high yields, es decir, de los bonos high yield del sector real estate, que es bastante elevado. Se estima que para el año sería de 45% para el 2022, mientras que hasta el momento se encuentra en un 29.6%. La probabilidad de que este sector en promedio entre en default o quiebre. Lo que estábamos viendo, y justamente esa subida tan potente del 2020 al 2021 de 1-2% hasta el 28, básicamente se da por la quiebra de Evergrande, y eso básicamente es por los cierres que han habido constantemente, las paralizaciones que hemos visto y los confinamientos a raíz de nuevos brotes de COVID que han ocurrido en diferentes ciudades de China. Ha ocurrido en algunas ciudades importantes, Shenzhen, la misma Beijing, que es la capital, entre otras ciudades como Shanghái, que también son bastante relevantes para el comercio mundial y sobre todo para el comercio chino, la mayoría ubicadas en la costa o cercanos a la costa. Y bueno, razón también por la cual ha habido brotes ahí, sobre todo porque el virus puede haber llegado pues, por vía marítima, ¿no? Entonces, básicamente, esto ha generado estos cierres de estas principales ciudades, y eso ha terminado por afectar el nivel de renta que se obtiene por la propiedad de estas
bueno, de hogares, de oficinas, etcétera, que están dentro de estas ciudades, ¿no? Es algo que ocurrió a nivel mundial en 2020 únicamente, a raíz de 2, 3 meses, de abril, mayo, junio, pero es algo que ha ocurrido con bastante frecuencia en China, porque hay nuevos cierres, se reapertura, puede que haya un nuevo cierre, basta que haya un brote de 100 a 1000 casos, y ya hay un cierre generalizado en una ciudad que puede, por ejemplo, en el caso de Chengdu, ha sido una ciudad que ha cerrado con 20 millones de habitantes, ha entrado en confinamiento por un brote de más o menos 1000 casos. Entonces, si bien es algo importante y algo que se debe de controlar, es una medida muy fuerte, muy agresiva, ¿no? Algo parecido a lo que pasaba en Perú, pero es algo que ocurre constantemente en el caso de China, en donde abren, cierran en muchas ciudades. Entonces, eso ha generado que muchas de estas empresas no puedan liquidar sus pagos porque no tienen el mismo nivel de ingresos que tenían previos a la pandemia. Y estamos viendo un nivel de tasas de interés que viene elevándose a nivel mundial, con la tasa de interés de Estados Unidos subiendo, probablemente suba entre 75 y 100 puntos básicos en la próxima reunión de la próxima semana. Entonces, eso está generando que de hecho hay una mayor posibilidad de default de los bonos high yield en el sector de real estate, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es muy probable que entren en recesión, estos bonos representan alrededor del 4% de los préstamos totales del sector inmobiliario de China. La mayor parte son no offshore, o sea, no internacionales, sino son locales únicamente. Y esos de ahí, a diferencia de los internacionales que se ven afectados por la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos o de otros mercados desarrollados que vienen elevándose, no es la misma foto para las locales, para los que están en China. La tasa de China, por ejemplo, está ahorita en 2.1, 2.2% y el movimiento se la baja. Después les voy a comentar cuando hable de política monetaria. Entonces, estos bonos onshore, que son los que son locales en China, no se han visto afectados por esta subida de tasas, por lo cual la probabilidad de que defaulten es mucho menor que la de los internacionales. Entonces, y los internacionales son solamente el 4% del total. Entonces, si bien hay una gran posibilidad de que quiebren, el peso que tienen sobre el total de bonos del mercado de real estate en China es muy bajito. Entonces, sí se habla de un riesgo de default casi inminente, pero no representa una gran parte de los bonos totales del sector de real estate en China. Y bueno, otro punto importante en el tema de vacunación, que es bastante difícil para ellos, sobre todo para las poblaciones mayores, en donde tienen que hacer muchos mensajes públicos para tratar de convencer, sobre todo a la gente mayor, de que se vacunen. Entonces, digamos que ese es uno de los problemas que también tienen y por lo cual hay cada vez nuevos brotes, ¿no? Nunca terminan por acabar, digamos, o por finalizar. Entonces, eso también es algo relevante en el mercado chino. Ok, a ver, acá más sencillo vamos a ver el tema del crecimiento del PBI en el gráfico de la derecha, en donde hemos visto un crecimiento de 0.4% en el segundo trimestre. Justamente esto se ha visto impactado por los cierres de las principales ciudades de Shenzhen, Shanghái y Beijing, que ocurrió entre marzo, abril y mayo de este año. La ciudad de Chengdu ha sido la nueva ciudad en cerrar, y eso, el efecto se va a ver recién en el tercer trimestre, es decir, en el reporte del próximo mes, finales. Entonces, básicamente ese es el efecto que estamos observando por este tema de paralizaciones, ¿no? Es un efecto que no solamente sea en el caso de los bonos, sino también sea a nivel de manufactura, porque las personas ya no pueden acudir a las fábricas para poder producir bienes, entre otros productos, servicios, etc. Entonces, hay una paralización económica bastante fuerte que va más allá de la emisión de bonos o que va más allá de los bonos de real estate, ¿no? Bueno, con respecto al gráfico de la izquierda, vemos un desglose por emisiones que se dan al mes en el caso de los bonos por tipo de propiedad. Algunos son de propiedad privada, la mayor parte se concentra en propiedad privada o POE, y sobre todo en el mercado de high yields, que son los que más rentabilidad dan. Y bueno, dentro de todo, la mayor parte en los últimos 5 años ha venido creciendo por el lado de las empresas estatales. Y eso también es positivo para el mercado chino, porque digamos, las empresas estatales tienen este respaldo del Estado, del gobierno, en este caso del Partido Comunista, de un apoyo en el caso de un default, a diferencia de las privadas que requieren de un financiamiento externo para poder mantenerse en pie. Entonces, es por esto que, digamos, el crecimiento de las onshores y de las relacionadas con las estatales que ha venido creciendo. Si vemos en el gráfico, en los últimos meses, la barrita azul ha estado casi igual a la barrita celeste. Entonces, y los puntos amarillos cada vez son más altos. Esos puntos más altos es el porcentaje de las estatales
sobre el total. Ahorita está casi al 90%. Eso quiere decir de que de cada 10 emisiones que hay, 9 son estatales y una es privada. Como está ocurriendo esto, que hay un gran crecimiento de las estatales, es que es muy poco probable que estas se vean afectadas por mayores tasas, o sea, por mayores subidas de tasas o por riesgos de default, porque justamente tienen el Estado detrás que puede hacerse acreedor al bono, ¿no? O sea, puede comprar el bono si quisiera. Entonces, digamos, no se van a ver tan afectados por la posibilidad de riesgo de default. Entonces, digamos que eso también ayuda un poco a aguantar el posible riesgo que tiene la economía china o el sector de real estate, que en su totalidad representa alrededor del 20% del PBI chino, de manera directa e indirecta. Entonces, digamos, no es que este 20% esté en riesgo, es una parte bien chiquitita y cada vez se va reduciendo más y más, justamente por las medidas que estamos viendo en empresas estatales de mayores emisiones, ¿no? Ok, veamos un poco ahora la coyuntura de la macro actual para estas principales potencias. Empezando nuevamente con Estados Unidos, hemos visto que las nóminas no agrícolas han aumentado en 315.000 en agosto, un poco por encima del consenso, es algo relevante, importante, pero sí se ha visto una desaceleración en promedio en los últimos 3 meses. Y la encuesta de hogares ha generado pues, otra vez una perspectiva sólida de un aumento de empleos de 442.000. Y si bien la tasa de desempleo se ha aumentado en 3.7%, esto no es negativo porque la tasa de desempleo lo mide contra la PEA. Y si bien el nivel, digamos, cada vez hay más empleos y la tasa de desempleo sube, es porque hay más personas que están buscando empleo. O sea que la PEA está creciendo. Hay personas que antes no buscaban empleo y ahora lo están buscando, en parte como respuesta también a la subida en la inflación. Entonces también el aumento de la tasa de desempleo se va a dar por esto, por este efecto. Otro punto importante de resaltar es que hay una alta probabilidad de 125 puntos básicos de subidas en lo que serían las próximas 3 reuniones, 75 puntos básicos para septiembre, 25 en noviembre y diciembre 25 también, ¿no? Son 3 subidas que se tienen que dar en el año y probablemente otras subidas el próximo año. Va a depender un poco de cómo termine por moverse la data de inflación, ¿no? Que si bien ha seguido subiendo y ha generado que el mercado caiga con bastante fuerza el día de ayer, igual el movimiento de la tasa de inflación puede ser bastante volátil en los próximos meses, ¿no? Ya después les voy a comentar un poco de cómo salió ese reporte el día de ayer. En el caso de China, el crecimiento de las exportaciones cayó al 7.1% interanualmente, por debajo de las expectativas del consenso del mercado. Las ventas retail, como vemos en el gráfico de la derecha, también se están desacelerando. Básicamente estamos viendo una desaceleración sobre todo en lo relacionado con los hidrocarburos en los últimos meses y en el año en general con respecto a automóviles y las ventas retail sobre todo, ¿no? Estos dos efectos de aquí se producen porque justamente estas ventas de automóviles y las ventas retail son locales. Entonces, al ser estas dos locales y al haber cierres o confinamientos, es que justamente ha habido menos oferta y por eso es que las ventas han terminado por ser menores. El superávit comercial en agosto cayó de 79.4 mil millones. Por exportaciones más débiles, justamente dado que producen menos, terminan por exportar menos y eso termina por ver afectada la balanza de pagos de China también. Y bueno, se espera una tasa de crecimiento un poco más lenta para este 2022 por medidas más estrictas del COVID en el segundo trimestre del año. China espera crecer en 5.5, los principales bancos de inversión a nivel internacional estiman que sea alrededor del 3.3 o 3.5%, un poquito menos, bueno, bastante menos en realidad, justamente por estos bloqueos, la creciente tensión entre China y Estados Unidos, que podría generar mayores pérdidas económicas, y bueno, la subida de tipos de la Fed, que si bien tiene un efecto menor en China que en otras economías desarrolladas, porque la dependencia de China no es tan fuerte, por lo menos como estamos viendo con respecto al mercado de bonos, igual va a tener un efecto, ¿no? Hay otro efecto que justamente voy a comentarles un poco en este apartado. Vamos a empezar con una encuesta que se hizo en Pew Research, que es un poco cómo lo ven o cómo lo analizan las diferentes economías a nivel mundial, las principales, las más grandes en términos de PBI, sobre la dominación de Estados Unidos y la dominación, o bueno, qué tan dominantes son estas economías a nivel mundial. Estados Unidos es nombrada como la primera potencia económica en 21 de los 34 países encuestados. La barbita que está al medio más o menos que dice media 34 países es quienes creen que Estados Unidos es la principal economía mundial. El 38% estima
que Estados Unidos es la principal economía mundial, mientras que el 37%, perdón, el 33% cree que China, en promedio, es la principal economía a nivel mundial, ¿no? Las barritas verdes indican el ganador. Por ejemplo, en el caso de Alemania, el 24%, que es a nivel horizontal es la primera barra, cree que Estados Unidos es la principal potencia mundial, mientras que el 53% cree que China es la principal potencia mundial. Entonces Alemania está a la derecha, por eso que está sombreado de rojo. Mientras que Argentina es 37% cree que Estados Unidos es la principal potencia mundial y el 33% de argentinos cree que China es la principal potencia mundial. Entonces, por eso está sombreado de azul, que vendría a ser el color de Estados Unidos, mientras que China es el color rojo. Entonces, en promedio, vemos que dentro de todas las economías latinoamericanas y las economías europeas, en su gran mayoría, creen que Estados Unidos es la principal potencia mundial, mientras que los relacionados con Europa oriental o con los mercados asiáticos y de algunas principales potencias creen que China es la principal economía a nivel mundial. Europa Occidental justamente ha cambiado bastante esa postura, lo ha hecho ya Alemania, lo ha hecho ya España, lo ha hecho ya Francia, Países Bajos, incluso Reino Unido y Rusia si la consideramos en su totalidad como europea, pues, ¿no? Ya estos nombran a China como la primera economía a nivel mundial. Básicamente esto porque China ya es la economía con mayor nivel de comercio exterior a nivel mundial, superando largamente a Estados Unidos en los últimos años. La influencia económica de estos dos países, ¿cuál creen que es la mejor? Dentro de todo, creen en su mayoría igual que la influencia económica que está teniendo Estados Unidos es mejor en el caso de Corea del Sur. O sea, Corea del Sur se ve más beneficiada por la influencia de Estados Unidos. Lo mismo con Filipinas, lo mismo con la India. Bueno, Filipinas fue una colonia en algún momento de Estados Unidos. Corea del Sur es uno de los principales partners, básicamente por la guerra que vimos en las Coreas, Corea del Norte, lado China, Corea del Sur, lado occidental, lado Estados Unidos, la India, que fue una colonia de Reino Unido, Israel, que también tiene lazos muy fuertes con Estados Unidos, Japón, a raíz de la Segunda Guerra Mundial también, y por otro lado México, Nigeria, Sudáfrica, Argentina, Australia, que son mercados en los cuales China ha entrado con una mayor fuerza, ¿no? China ha estado incrementando sus inversiones bastante, como les comentaba, en el mercado asiático, un poco en el mercado africano, y bueno, también ha empezado en los últimos años en el mercado latinoamericano. Ok, estas son las exportaciones de Estados Unidos a China y las exportaciones de China a Estados Unidos. Más o menos los sectores son relativamente similares. Ambas economías ya han elevado el nivel de complejidad de la producción que tienen. Principalmente Estados Unidos se va por maquinaria, vehículos, que son autos sobre todo, químicos y productos vegetales, mientras que China también tiene una alta producción de maquinaria, en este caso también de textiles y muebles, que es un poco por el sector de infraestructura, pero más o menos dentro de todo vemos que sí hay una principal, estamos viendo con una mayor frecuencia los productos más complejos, no siendo maquinaria, productos vegetales o vehículos que tienen un alto nivel de manufactura integrado. No vemos commodities, por ejemplo, o productos minerales, que no es algo muy grande, digamos, en la exportación de ambas economías. Y bueno, las exportaciones de Estados Unidos a China son 122 billions para el 2019, mientras que de China a Estados Unidos son casi 4 veces, 438 billions. Estados Unidos depende un poquito más de las exportaciones de China que China de Estados Unidos, por ejemplo, con esta data, ¿no? Hablando un poco ya de las políticas monetarias, vamos a empezar por la Fed. Este cuadrito de abajo ha sido conocido como WIRP, o las estimaciones de la tasa de referencia por el mercado. Ha sido actualizado a la fecha de hoy. Entonces, ya digamos, se aprecia una subida bastante fuerte. La primera línea horizontal que dice 09/21/2022 es justamente la reunión que va a tener la próxima semana la Fed, en la que se espera, si vemos en implied rate, que la subida va a ser de 82 puntos básicos en promedio. O sea, debería estar entre 75, que es la Fed sube cada 25 puntos básicos, entre 75 o 100 puntos básicos. Antes, la semana pasada, el implied rate era alrededor de menos de 0.70. Es decir, se pensaba que sería como máximo 3 subidas, entre 2 y 3. Ahora la estimación es entre 3 y 4.
Eso es lo que ha generado que el Standard Poor's, el índice de Estados Unidos, el día de ayer cayera en más de 4%, siendo su peor caída desde junio del año pasado. Entonces, básicamente eso es lo que ha generado la gran caída de las bolsas que probablemente ustedes han notado el día de ayer. El hecho de que se estime una mayor subida de tasas en la próxima reunión, que es la próxima semana. Lo que llevaría la tasa de referencia alrededor del 3%, 3 a 3,25%, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto a la subida de tasas. Con respecto a la curva de tesoros estadounidense, que es el primer gráfico de la parte derecha, el superior, vemos ese cambio en la curva del tesoro que se da en el último mes. En todos los puntos ha subido, porque justamente se está apreciando cada vez más la curva de tesoros por la subida de tasas de la Fed, ¿no? La tasa que vendría a ser esta, digamos, la tasa libre de riesgo. El punto que se encuentra en USD10, que es el bono soberano de Estados Unidos a 10 años, ha subido 20,72%, ubicándose ahora en 3,6, 3,7%, ¿no? La línea azul es la actual, mientras que la línea celeste, que está por debajo, es la línea observada hace un mes. En todos los puntos hemos visto una apreciación, sobre todo en los puntos cortos, que termina siendo porque el movimiento ha sido 26,3 y 23,4, ¿no? Superiores a los de esos 3 y 6 meses, superiores al de 2 años, al de 5 años, y al de 10 y al de 30 sobre todo. Esta apreciación justamente indica que va a haber una política monetaria mucho más dura en el corto plazo, que la apreciación va a ser mucho más fuerte y que posteriormente vamos a ver una reducción de tasas que se daría en 2 años. Como vemos, de los puntos más débiles son 2 y 30 años. 2 años porque se espera que haya una reducción ahí, es decir, una gran subida en el corto plazo que podría generar una recesión, y si existiese una recesión, entonces veríamos una reducción en las tasas. Es por eso que en 2 años, 5, 10 años, como vemos, la tasa viene bajando, 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 porque se estima que la tasa de la Fed debería de caer, porque justamente el impacto sobre la economía va a ser muy fuerte. Vemos abajo cuál ha sido la verdadera subida de tasas. Fueron 75 puntos básicos en la última subida que vimos en julio, y en septiembre va a haber otra subida que podría llevar la tasa alrededor de nuevamente el 3,25, 3,50%, ¿no? Como upper bound o como límite superior. Por el lado del Banco Central Chino, este es conocido como el PBOC, que es el Banco Popular de China. El Banco Central recortó la tasa de interés, a diferencia de Estados Unidos, que vemos subidas de 75, 100 puntos básicos muy fuertes. En el caso de China vemos más bien recortes de tasas. Esto básicamente por los cierres, por los confinamientos que existen en las principales ciudades no costeras, que son las más desarrolladas en el caso de China. La tasa, sin embargo, no se mueve al diferencial de 25 puntos básicos, que normalmente es el múltiplo que usa la Fed para subir, sino es alrededor de 10 puntos básicos, más o menos. El movimiento es un poco más chiquito, es más cortito, no es tan fuerte. Es decir, no tiende a ser tan fuerte. Y bueno, como vemos, la tendencia desde el 2019 ha sido una reducción. Por lo general lo van manteniendo, pero sí hemos visto en lo general una caída. Además, también recortó la tasa de crédito de 2,85 a 2,75, ¿no? Tratando de mantener la liquidez e incluso aumentarla. ¿Esto para qué? Para que haya un mayor movimiento en la economía, ¿no? Mientras las demás economías están tratando de frenar el sobrecrecimiento y tratar de parar este sobrecalentamiento económico, China está tratando de mover cada vez más el dinero dentro, de generar un mayor desarrollo. ¿Por qué? Por nuevamente los confinamientos principalmente, ¿no? Lo que podemos ver en el gráfico de la derecha es el volumen de repos o de overnights que se dan por el lado del Banco Central Chino, que es básicamente un indicador del apalancamiento, cómo ha venido creciendo en los últimos meses dentro del 2022. Esto básicamente tratando de buscar una mayor liquidez en el mercado asiático, un mayor volumen monetario. Es por eso que el nivel de transacciones aumenta junto con el volumen de repos. Es decir, estamos viendo que el Banco Central está tratando de generar el mayor movimiento posible. Sin embargo, al final, este flujo de liquidez, a pesar de que alienta la toma de riesgos, no es eficaz para impulsar el crecimiento del crédito, que es la barra azul, oscura, que viene cayendo más bien. O sea, la gente, a pesar de que está viendo que es más fácil tomar un crédito y que hay más dinero para poder tomar un crédito, te están tratando de prestar más plata a una tasa igual o menor, igual la gente no está tomando esos créditos.
¿Por qué? Porque están viendo que hay una economía que probablemente decrezca o se reduzca, ¿no? O sea, es decir, la estimación que la gente tiene sobre la economía puede que no sea tan buena como el Banco Central espera o cree que debería de llegar, ¿no? Y es por eso que la gente toma menos créditos, es un poco más aversa al riesgo, a pesar de que el Banco Central espera que, o quiere, aumentar el nivel de riesgo, ¿no? El mayor nivel económico, bueno, de monedas, para que la gente trate de prestarse más y invertir más. Ahora vamos a pasar al sector tecnológico. Es decir, ya hemos hablado un poco del sector monetario, un poco de la política exterior que ambas economías tienen, como normalmente se dan sobre productos súper desarrollados, o sea, los de mayor complejidad, que son sobre todo maquinaria, y bueno, productos bioquímicos, pero en este caso sobre todo es tecnológico, y el impacto que estamos viendo en el caso de China, Estados Unidos y Taiwán, ¿no? Y vamos a profundizar un poquito sobre este subsector que es el de semiconductores o chips. Estas son las exportaciones totales de China que se dan en trillions, o sea, en billones en español, de dólares. Como vemos, lo que más ha crecido en el caso de China ha sido el sector electrónico y el sector de maquinarias. Ambos sectores corresponden al sector tecnológico, sobre todo. Bueno, textiles también, pero lo principal es electrónicos y maquinarias. Y eso lo vemos gracias a que la demanda global de semiconductores ha crecido en una gran velocidad. Desde el 2012 hasta el 2020, incluido la caída por la pandemia, se ha por lo menos duplicado la demanda global de semiconductores, mientras que ha venido creciendo continuamente, creciendo durante el 2020, 2021 y 2022. Por otro lado, las exportaciones de Estados Unidos, que sí se han visto afectadas al 2020, vemos un leve crecimiento de maquinaria y un leve crecimiento en el sector tecnológico, pero sobre todo esa porción grande de servicios es lo que concentra las exportaciones de Estados Unidos. No son tan fuertes en exportación de bienes complejos como China, o por lo menos no han crecido a la misma velocidad que ellos en estos productos tecnológicos. Pues, ¿no? La demanda de semiconductores por parte de China ha crecido alrededor de un 9%, entonces China está produciendo cada vez más semiconductores, está vendiendo y exportando cada vez más productos terminados o semifinalizados de semiconductores para la producción de laptops, para la producción de teléfonos, entre otros bienes que requieren de una mayor potencia digital. Y bueno, vamos a entrar un poco ya en qué cosa es lo que se está gastando dentro de tecnología. Research y Development es básicamente el rubro que implica un mayor nivel de innovación. El sector de semiconductores, por ejemplo, en los últimos 10 años ha venido creciendo, así como lo han visto, por ejemplo, con los disquetes o con los USBs, que antes eran productos muy grandes, ¿no? de gran tamaño, y que cada vez han venido reduciendo, y mientras se reducían físicamente, la capacidad aumentaba. Eso es básicamente por el mayor desarrollo en innovación, o sea, desarrollo e innovación que dan o que hacen las empresas para tratar de optimizar el espacio que hay dentro del chip, del USB, en este caso en particular. Entonces, aumentan la potencia de los semiconductores dentro, de los cables y en general del software que viene incluido, bueno, dentro del chip, y tratan de esta manera generar una mayor eficiencia, ¿no? Aumentan la capacidad y tratan de reducir cada vez el espacio físico. Y es algo que continúa y va a continuar ocurriendo. Es una de las formas en las cuales se invierte dentro de este sector de semiconductores. A nivel global, en 2020 se han producido más de 250 millones de computadoras, 2020 únicamente, 25 millones de automóviles, 1.5 billions, que en este caso viene siendo 1.5 mil millones de celulares, smartphones. Y algo a reconocer también es que China viene siendo el principal mercado, o la principal economía que se ha enfocado en el mercado de los celulares 5G. A la vez, bueno, el 20.7% del total de citas académicas han sido sobre investigaciones de China, mientras que han sido 19.8% de Estados Unidos. El 29% de las presentaciones chinas de conferencias internacionales se dan en inteligencia artificial, mientras que el 20% de las presentaciones estadounidenses en conferencias internacionales son de inteligencia artificial. Entonces, estamos viendo en el 2020 que China está generando grandes impulsos para poder continuar creciendo en el mercado de semiconductores y en el mercado tecnológico. Lo está haciendo a través de
un mayor desarrollo y una mayor inversión en la innovación. Como podemos ver en el gráfico superior izquierda, la inversión en Research y Development en China fue únicamente 30 billions en el 2000 y ahorita es más de 580, mientras que Estados Unidos también ha crecido, pero en menores niveles, ¿no? 100%, un poco más. En el caso de China ha sido más de 1000%. Entonces, básicamente eso es lo que estamos viendo en el caso de China. Bueno, 200%. Con respecto a las patentes de 5G, esto lo vemos a nivel de empresas. La primera es Huawei, que es China. Esto viene de Samsung, que es de Corea. Nokia, que bueno, es europea. Qualcomm, que es la primera empresa estadounidense. Después viene LG y ZTE. ZTE también es China. Y con respecto al mercado de 5G en particular, China cuenta con más de 150 millones de usuarios, mientras que Estados Unidos cuenta con solamente 6 millones. En la participación RAN, China es el 35%, mientras que Estados Unidos es el 0%. En el espectro de banda media, que es un poco la capacidad, China viene creciendo también en grandes pasos, lo que indica que también va a ser mucho más fácil tener cobertura si tienes un celular 5G en China que si lo tienes en Estados Unidos. La velocidad es mucho más alta y hay muchas más estaciones. Entonces, dentro de todo es mucho más factible tener un teléfono 5G en China que tenerlo en Estados Unidos. Eso justamente genera que haya una mayor demanda por estos celulares, y una mayor posibilidad de adquirirlos y de poder usarlos, porque hay un mercado bastante grande ya. Entonces, eso es lo que genera es, a raíz del Research y Development y a raíz de que haya una demanda fortalecida, que justamente puedan entrar empresas como Huawei a capturar toda esta participación de mercado, este nuevo mercado que son los teléfonos 5G, y que luego busque nuevamente expandirse. Así como lo intentó ya en Estados Unidos, y Estados Unidos golpeó bastante la producción de Huawei o castigó la exportación que tenía sobre el mercado estadounidense, lo vamos a ver probablemente otra vez en el mercado de los celulares 5G, ¿no? Así como ocurrió anteriormente con otras versiones anteriores. Y algo que también quería comentar un poco es el caso de China en particular. Ellos han hecho una reingeniería inversa. Ellos al principio no tenían tanto desarrollo en el sector tecnológico. Como veíamos, las exportaciones que se daban eran de otros sectores, no era el sector tecnológico en los últimos 20 años. Entonces lo que ellos hacían era importar chips o semiconductores de otros países y con el bien final comenzaban a desagregarlo, desmembrarlo, ¿no? Y deshacerlo y comenzar a sacar cada una de las partecitas que componían los semiconductores. Y cuando hacían eso, comenzaban a nuevamente volver a hacer el semiconductor desde cero. Entonces, eso es reingeniería inversa, es como que desde el bien final tratan de buscar los componentes, ¿no? Y nuevamente lo volvían a construir. Entonces, eso es lo que, digamos, generaba una mayor eficiencia tecnológica gracias a este desarrollo intelectual que ellos estaban haciendo para poder producir semiconductores, porque cuando supieron cómo hacerlos, comenzaron a producirlos. Entonces, ese fue el gran crecimiento que tuvo China, ¿no? Y es un poco ahí el problema que tuvo Estados Unidos con China, porque Estados Unidos y otras economías europeas mencionaban que estaban clonando su producción, porque hacían la reingeniería inversa y luego volvían a producir el chip. Y con mano de obra más barata podían producir la misma cantidad de chips, o bueno, con la misma calidad a un menor precio. Y es por eso que comenzaron a ser vetados por otros mercados internacionales, ¿no? O a ser castigados con mayores aranceles o con, de alguna u otra manera, algún miembro, ¿no? O los principales miembros o trabajadores, en este caso ejecutivos de las empresas, se veían afectados de alguna manera, ¿no? Para evitar que continúen creciendo dentro de este mercado. Y bueno, Made in China es un programa elaborado por China al 2025 para tratar de gestionar la mayor capacidad de chips, ¿no? La mayor producción posible y tratar de ser autosuficientes. Buscaban tener el 75% de todo su consumo que sea únicamente local, o sea, que provenga de proveedores locales. Como les comenté, están en el 15%, afectados por, entre otras cosas, este tema de las críticas o de las sanciones impuestas por mercados internacionales, entre otras razones. Ok, bueno, este mercado de chips se compone de principalmente 5 subsectores. Hay empresas que se dedican en el diseño, es decir, de cómo está configurado el chip y cómo uno lo ve, cómo está configurados los canales.
por donde están las vías de cobre, por ejemplo, el fundición, que es quien produce el chip al final, el embalaje, que es más o menos cómo lo cierran, el equipo de manufactura y otros que ya termina siendo pues marketing, entre otras cosas. Dentro de todo, en la cadena de valor, que justamente están hechos de estos 4 procesos y otros que vienen siendo ya el de venta, Estados Unidos es dominante en diseño, tiene un monopolio casi en automatización de electrónica de diseño, domina con aliados europeos este bloque lógico de IP, en equipos de manufactura, en el embalaje es un poco más diversificado, en donde es vulnerable es en las fundiciones, es decir, en las foundries que se dan en mercados a nivel mundial. Esto tiene dominación otras empresas, Samsung por ejemplo, después les voy a comentar un poco las empresas que están dominando ese subsector y es ahí donde está entrando China, en la mayor producción de semiconductores. Se le conoce fundición porque es un proceso parecido a como se dan los lingotes en el caso del oro o las barras en el caso del acero. O sea, es lo que lleva a que el producto esté finalizado, ¿no? Es como convertir los principales componentes de un semiconductor a convertirse ya directamente en el semiconductor, que ya se conecta dentro de los dispositivos digitales, ¿no? Ok. Entonces, veamos un poco la participación que se dan por ese tipo de empresas al 2021. Principales empresas son Samsung, en el caso de Corea, Intel, que ya es por el lado de Estados Unidos, SK Hynix, que es China, Micron, Estados Unidos, Qualcomm, Estados Unidos, Nvidia, Estados Unidos, Broadcom, Estados Unidos, MediaTek, China. Entonces, esta es la participación global por empresas que está sobre todo concentrada en Corea, Taiwán, Estados Unidos y Japón. Ok, entonces esta participación global que se da por producción de semiconductores, si bien ha venido creciendo para China, las principales siguen siendo de Corea, Taiwán, Estados Unidos y Japón. Entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos o qué es lo que está planteando ahora? Está planteando hacer una alianza Chip 4 o Chip 4, en la cual están llamando a que hay justamente una alianza entre estas 4 potencias tecnológicas, que son Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y Japón. ¿Para qué? Para tratar de impulsar, innovar entre estos mercados, en vez de competir, tratar de complementarse para competir únicamente contra China, que es el mercado que más viene creciendo, sobre todo en foundries o en fundiciones, como les comentaba. Entonces, ese es un poco también el efecto que ha tenido, o la razón, más bien, la causa por la cual hemos visto la visita de Pelosi en Taiwán y probablemente posteriores visitas que van a hacer. Al margen de la ley de 280 billions que se da para chips, en donde gran parte se da para impulsar fabricación de semiconductores, alrededor de 52.000 millones, en general es un movimiento tanto económico como político para tratar de sacar del juego a China. Entonces, más o menos eso es un poco la complejidad que estamos observando en la, no sé si guerra, pero por lo menos en esta relación bilateral difícil que están teniendo estas dos economías, ¿no? Las principales potencias. Y bueno, los avances que está haciendo Estados Unidos por tratar de descarrilar a China. Finalmente, para este rubro, vamos a ver un poco la ayuda gubernamental que ha hecho China. Así bien, Estados Unidos tiene nuevos planes, como la ley de chips, y la alianza de las 4 principales empresas productoras de chips a nivel mundial. China lo que tiene es el Made in China 2025, y como les comenté, la iniciativa proponía elevar la producción de chips del 10% al 40% del 2020 y al 70% del 2025, y ahora únicamente se encuentra en 15.9%. Entonces es bastante menor. Igual no es data que ellos revelen, pero es una estimación que se ha hecho, ¿no? Lo hizo IC Insights sobre el mercado de circuitos integrados o chips. Entonces, dentro de todo, lo que hemos visto es un mayor crecimiento, sobre todo en el mercado chino, básicamente por la mayor inversión que han tenido en las economías, que ha tenido, bueno, esta economía, sobre todo por el lado estatal, dado que ha sido una movida sobre todo política por parte del Partido Comunista de Xi Jinping, por tratar de cumplir con los estándares de este proyecto que es Made in China 2025, donde buscan que todo lo que se venda sea producido en China, se llama Made in China, porque buscan mantener o tratar de buscar la autosuficiencia con los principales productos tecnológicos. Y básicamente se daría gracias a la impresión de chips. SMIC, que es el gráfico de la derecha, obedece a la principal empresa de semiconductores chinos, que es la que más inversión da en Research y Development. Es la principal línea azul, la superior, que son las ventas que está yendo SMIC. La siguiente línea es TSMC,
que es Taiwan Semiconductors, es uno de sus principales competidores, es la principal empresa de producción de chips a nivel mundial y es justamente taiwanesa. Entonces hemos estado viendo que ha habido mayores ventas a niveles agregados de SMIC. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucha data desde China que no termina por salir, dado que es un mercado bastante concentrado y receloso en el tema de la información. Entonces, si bien se estima que puede tener mayores ventas, la mayor parte son locales. No es de desarrollo o de exportación. Bueno, eso con respecto al mercado digital. Ahora vamos a comparar un poco el sector tech de Estados Unidos, que es a través del Nasdaq y su ETF, que es el Triple Q o QQQ, y tech de China, que es el Golden Dragon, cuyo nombre o ticker es CQQQ en Estados Unidos. China, Nasdaq, ¿no? Ok, viendo el rendimiento del cierre del 2021 hasta la fecha, vemos que hay un spread del 7% entre la valoración de ambas. Por lo general, como podemos ver a inicios del año y a finales de julio y agosto, el movimiento era relativamente similar. Hay grandes movimientos, o sea, disparidades entre ambos rendimientos o ambos precios, ¿no? Están normalizados. Básicamente, la gran diferencia que se da es en el caso es China, por parte de las sanciones que pueda tener Estados Unidos, o también cuando sale data del PBI o nivel macroeconómico, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que relativamente en algunas fechas se ha mantenido por abajo, como fue a inicios de año, o en mayo, entre mayo y junio, fue por mayores subidas de tasas de la Fed, ¿no? La última caída, por ejemplo, en agosto de este año, si vemos, la caída ha sido más fuerte en Estados Unidos que China, en los últimos 2-3 días, y eso ha sido justamente por la caída del Standard & Poor's y de los principales índices, a raíz de que la inflación haya salido por encima del estimado, ¿no? La inflación ahorita está en 8.3%, se estimaba que iba a decrecer y no llegó a decrecer, más bien se mantuvo, incluso subió el core, que es la inflación local estadounidense, cayó por el lado de energía, dado que estamos viendo menores precios del barril de petróleo. Sin embargo, tanto alimentos como el consumo local ha venido creciendo en inflación. De hecho, estamos viendo que los heatwaves que están dentro del mercado estadounidense, en California, por ejemplo, entre otras economías europeas, ha afectado el nivel de producción de sembríos, ¿no? Entonces, eso ha afectado más o menos el 15% del total de sembríos estadounidenses, lo que genera que haya menor oferta, lo que hace que el precio todavía suba un poco más. Y eso es lo que ha compensado un poco la caída de precios de energía. Viendo un poco de data ya para, digamos, para que les pueda servir a ustedes en el caso de que deseen invertir en el sector tecnológico, que más o menos como estábamos viendo, ambas economías apuntan a que hacer lo más que puedan en este subsector tecnológico llamado semiconductores. El upside del mercado para el CQQQ es de 40%, es la principal tablita, CQQQ Golden Dragon. Después viene upside del mercado, 40% para semiconductores, 34% para el sector tech y un 35% en total para el Golden Dragon, es más o menos el promedio. El PER para semiconductores es 38.19, el más barato de los tres. El margen EBITDA es mucho más alto para semiconductores que para el sector tech y para, en general, el Golden Dragon. Si bien ambas están concentradas en empresas tecnológicas, no es el 100%, ¿no? Y el margen neto, nuevamente, semiconductores es muy superior a tecnología, que incluye semiconductores, y al total, que incluye todos los demás sectores también. Entonces, y la misma figura se repite para el Nasdaq, es más o menos bien parecido. El upside es mayor para semiconductores, el PER es el menor en este rubro, es decir, está más barata relativamente porque ha caído con mayor fuerza en el año. El margen de EBITDA es mayor, nuevamente, y el margen neto es mayor también, nuevamente. Entonces, tenemos un sector que tiene mejores márgenes, es decir, capta mayores rentabilidades o ganancias por los ingresos que generan, tienen un PER más barato, es decir, relativamente han caído más, y tienen un mayor upside del mercado estimado para un año. Ahora, ¿qué tan pesado es este subsector dentro de estos índices? Tiene 12 empresas de alrededor de 100, Nasdaq 100, que es de Estados Unidos, y 19 para el Golden Dragon, que son más de 200 empresas, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va. En market cap, alrededor también tienen un market cap de más o menos 20%, incluso un poquito menos, alrededor de 15-17% para el caso del Nasdaq, y es un poquito más, 18-19% para el Golden Dragon. Entonces, semiconductores no es un sector muy grande. Es mucho más grande si lo sumamos con el sector tech en general, ¿no? Que como rubro total, el Nasdaq es más del 55%, y en el caso del Golden Dragon es alrededor del
cercano al 39-38%. Entonces, digamos, ¿es una forma de invertir en empresas tech? Sí, pero también algo bueno es que por lo menos te permite diversificar un poco, dado que no vas a estar enfrentándote únicamente a la caída tan fuerte que pueda tener el sector tech, sino que hay otros sectores que te pueden relativamente reducir este impacto de una posible caída, ¿no? Como lo hemos visto, por ejemplo, el día de ayer. Entonces, estos otros sectores, que son más del 50%, en el caso del Golden Dragon y un poco menos del 50% en Estados Unidos, en el Nasdaq, sirven como colchón frente a una caída de los semiconductores, en el caso de que haya un día muy malo para este subsector, ¿no? Que igual, como les comento, es la que más upside presenta. Entonces, frente a las condiciones actuales, los principales bancos bancos de inversión a nivel mundial, incluidos Renta 4, le dan también a estos subsectores la mayor posibilidad de recuperación en estos próximos 12 meses. Y algo como para ya acabar en términos de cuáles son las empresas que se concentran dentro de estos dos subsectores, bueno, dentro de estas 100 empresas en Nasdaq y más de 200 del Golden Dragon, hemos tomado las empresas que tienen un upside de más del 30%, que tienen un market cap mayor a los 100 billions. El eje X viene siendo el upside y el eje Y viene siendo el PER estimado de mercado de un año, para poder conocer más o menos el upside de un año, el PER a un año, en dónde se van a situar las empresas de acá a un año, ¿no? Cuáles son las que más van a crecer. Hay una curva que son las empresas que están más hacia la parte inferior y a la derecha, son las que van a tener un mayor upside y van a tender a relativamente considerarse nuevamente baratas. Es decir, van a crecer y probablemente crezcan y aún así se mantengan baratas relativas a su subsector. ¿Por qué? Probablemente porque han caído tanto que la recuperación igual las va a mantener por debajo del mercado. Dentro de estas, en Estados Unidos tenemos a Intel, Comcast, Qualcomm, Meta Platforms, que cayó 10% más o menos ayer, y AMD. Y bueno, cercano a Nvidia en esos puntos, ¿no? El tamaño de las esferas básicamente es el market cap, entonces obviamente las más grandes son Amazon, Microsoft y Google. Bueno, Meta era una de las más grandes, pero después de la caída tan fuerte que tuvo, después del reporte de resultados del primer trimestre, pues se vio bastante afectada. En el caso del CQQQ hay empresas que no son tan conocidas, las más conocidas, como Baidu o Meituan, están dentro del mercado estadounidense, es decir, son consideradas ADRs, entonces uno podría invertir mediante Renta 4 por estos dos valores. Y también la mayoría en verdad está en el mercado de Hong Kong, en el cual también tenemos acceso. Entonces, dentro de todo, podrían invertir también en esas, incluidas Tencent, por ejemplo. Y bueno, Tencent, que es la más grande, ¿no? La esfera de mayor tamaño, es casi tan grande como Microsoft. Y bueno, dentro de estas empresas, las más, digamos, no son todas semiconductores, en general solamente Will es semiconductores, todas las demás son tecnológicas únicamente, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la mayor parte de las empresas también son tecnológicas básicamente. Las únicas consideradas semiconductores son AMD y Nvidia, que se consideran dentro del análisis con un upside de mayor 30%, bueno, Intel también, que tienen un market cap bastante elevado, son relativamente baratas en términos de PER. Entonces, recomendaciones finales, ambas economías van a impulsar lo más que puedan su consumo de semiconductores y su producción de semiconductores, por lo cual vamos a ver cada vez más ayuda a este subsector, lo que puede producir que estas empresas crezcan más, porque van a tener un beneficio de subsidios o un beneficio, en el caso de Estados Unidos, o un beneficio de mayores apoyos por parte del Banco Central. En el caso de China, que el Banco Central no es independiente, a diferencia de la Fed, que entre comillas es independiente, lo escoge el presidente, pero se considera independiente. En el caso de China no, depende directamente de Xi Jinping. Entonces, si el Partido Comunista busca mayores inversiones en semiconductores, el Banco Central va a apoyar esto directamente. Entonces, ambas economías, de alguna manera u otra, van a tratar de maneras distintas, por el lado monetario, China, por el lado fiscal, Estados Unidos, tratar de impulsar lo más que puedan semiconductores. Ahí es donde se está desarrollando el principal punto de la guerra, digamos, comercial entre ambos, ¿no? En semiconductores, donde más están invirtiendo, donde más buscan aumentar sus metas. Entonces, la idea sería invertir en este subsector buscando el player que pueda ser considerado más barato si es que nos queremos ir por una compañía, pero como estamos viendo días de caídas muy severas, como el día de ayer, donde varias empresas en Estados Unidos cayeron más de 10%, y el índice cayó acá menos de 4%. La idea sería buscar invertir en un ETF que te permita diversificar un poco esta caída. Como veíamos, hay otros subsectores dentro de
del Nasdaq y dentro del CQQQ que pueden ayudar como colchón frente a una caída muy fuerte de los semiconductores o del sector tech, ¿no? Como les comentaba, ayer Meta Platforms cayó 10%, el Nasdaq cayó 5%, la mitad, entonces, digamos, tienes otras cosas o otras acciones que te permiten reducir un poco esa volatilidad, ¿no? Es por eso que lo más recomendable es ir por los ETFs, en este caso que estamos hablando de dos sectores, o bueno, del sector de semiconductores que es tan volátil, pero a largo plazo vemos que hay una tendencia muy interesante de apreciación gracias a la mayor inversión y gracias a que la demanda también viene creciendo, más de 100% en los últimos años de semiconductores, ¿no? Las empresas están tratando de digitalizarse lo más que puedan y para eso necesitan de mayores inversiones e importaciones de semiconductores. Y estos son los dos players que pueden generar cierta notoriedad, ¿no? Estados Unidos ya lo viene haciendo, ya es casi monopolio en muchos subsectores dentro de los semiconductores. China podría convertirse en un player importante en los próximos años. Eso sería principalmente con respecto a lo que teníamos para comentarles sobre los semiconductores y sobre los caminos opuestos entre China y Estados Unidos. Perfecto, César. Excelente, muchas gracias por tu explicación. Como siempre, muy completa y bueno, muchas gracias por lo que nos has podido compartir el día de hoy acerca de las economías, ¿no? Bueno, la china y la norteamericana, ¿no? Yo creo que ha sido un tema muy interesante para todos los que estamos asistiendo en el evento. Y bueno, vamos a revisar algunas preguntas que nos ha venido dejando el público, ¿no? Un poco para también a lo mejor atar algunos cabos que podrían haber quedado sueltos, ¿no? Por el lado del público, ¿no? Así que sí, vamos a ver un poco que nos han comentado. Bien, hay una pregunta aquí un poco interesante, ¿no? Mencionaste en cierto punto acerca de que un sector muy importante en ambos mercados son, no tanto el americano y el chino, el sector de maquinarias, ¿no? Entre ellos, los fabricantes de autos, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los principales participantes ahí, ¿no? En el sector de fabricación de autos, ¿no? En Estados Unidos y en China, en la actualidad, ¿no? Y si están yendo más hacia un lado de vehículos eléctricos o si es más vinculado a todavía los que dependen de petróleo, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, bueno, de hecho ambas están creciendo sobre todo en combustibles renovables, es decir, en producción de autos eléctricos. En el caso de Estados Unidos, al margen de Tesla, que ya es un player el más importante a nivel mundial, estamos viendo otros players importantes, como lo son bueno, una de las últimas que han entrado como el Lucent, entre otras que son más regionales o más pequeñitas de tractores, por ejemplo, eléctricos, no solamente los autos o los sedán, que son los que produce Tesla, Rivian, que es uno de los players importantes en entrar ahora en los últimos meses, bueno, el año pasado. Entonces, estamos viendo una gran inversión en autos eléctricos a nivel mundial, justamente por la dependencia que hemos visto del petróleo, es que estamos observando que hay una gran inversión en autos eléctricos para evitar esa gran dependencia que tienen las economías para poder gestionar su desempeño, su desarrollo, su transporte, etc. Entonces, por ejemplo, economías europeas buscan algunas impulsar esto mediante subsidios, lo que ha hecho que muchas empresas digan, bueno, a partir del 2030, 2035, en el caso de Jaguar, por ejemplo, o Porsche, de producir únicamente autos eléctricos. Entonces, estamos viendo un mayor giro por ese lado, combustibles fósiles no tanto. En el caso de China también, la mayor producción y el mayor desarrollo se está dando sobre autos eléctricos, que también requieren de más semiconductores. 4:1 es lo que requieren los motores eléctricos versus los comunes semiconductores. Entonces, porque necesitan, de hecho hay una mayor interconectividad electrónica necesaria para poder desarrollar autos eléctricos para que funcionen que los normales o los de combustibles fósiles. Entonces, básicamente son autos eléctricos los que requieren más semiconductores también y por eso que también ha habido una mayor demanda de semiconductores de ambas economías, ¿no? Los principales players, como les mencionaba, en Estados Unidos a partir de Tesla, viene siendo Rivian también una de las últimas. En el caso de China, hay una que es la más importante, que es BYD, que no cotiza en Estados Unidos, está en OTC. Pero hay otros players importantes como Li, Li Autos, por ejemplo, que ha venido creciendo bastante, o XPeng, que son las más
conocidas en Estados Unidos porque son las que más rápido han empezado a exportar, ¿no? Entonces, estas dos pueden ser dentro del mercado chino, que también cotizan como ADRs en Estados Unidos. Perfecto. Muy bien. Y bueno, otra pregunta también que nos dejan aquí. Recuerden también que pueden ir colocando el público nuevamente sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del evento. Bueno, nos consultan, ¿no? Una subida de tasas, ¿no? Por parte de la Fed, como viene sucediendo en la actualidad, ¿afecta en algún lado, en la parte del lado económico China, en alguna parte? Y también si es de que en el sentido contrario es igual, ¿no? Si es de que las medidas del Banco Popular de China también afectan a la economía norteamericana, ¿no? En el caso de la subida de la tasa de Estados Unidos, no directamente, es decir, la dependencia que tiene, por ejemplo, China de bonos o de papeles del mercado estadounidense es bastante bajita. Tanto en las economías orientales como Rusia, entre otras, dentro de la esfera de la URSS, de la conocida como la URSS anteriormente, y China, han reducido su exposición al Treasury, es decir, a los bonos estadounidenses, y han venido aumentando, por otro lado, la de tenencias de oro, ¿no? Como principal activo libre de riesgo. Entonces, frente a la subida de tasas, y lo que genera pues una mayor subida de los bonos soberanos de Estados Unidos, no se han visto tan afectados. Por donde se han visto afectados es de manera indirecta, porque la mayor subida de tasas de la Fed genera que haya una menor producción o menor apalancamiento de las empresas, porque les cuesta más apalancarse, lo cual a largo plazo termina por reducir la producción estimada de estas empresas, ¿no? Eso es lo que viene reduciendo los guidance en los resultados trimestrales del segundo trimestre. Y eso reduce a nivel agregado o macroeconómico el nivel de exportaciones que tiene Estados Unidos sobre China y viceversa, en el caso de que China aumentase tasas, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se da, es un mayor restricción comercial, lo que termina por reducir el nivel de exportaciones de Estados Unidos sobre China, lo cual indirectamente viene a afectar a estas compañías, porque tienen que buscar otra empresa que termine por suplir, ¿no? Proveer eso que producía Estados Unidos, sea semiconductores, sea autos, sea celulares, computadoras, entre otros bienes, lo cual termina siendo más caro. Entonces, de esa manera se ve afectada China y se ven afectadas las empresas chinas, más no a nivel de bonos, por lo general. En el caso de China a Estados Unidos, en la caída o la reducción de la tasa del Banco Central o Banco Popular Central Chino, el efecto es parecido. En teoría debería de generar que haya un mayor nivel de exportaciones porque la tasa está bajando, las empresas se apalancan un poco más, las personas pueden producir un poquito más, o sea, pueden prestarse un poquito más, y eso debería generar un mayor dinamismo, pero como también lo comentamos, no es tan directo este efecto dentro de la economía china, es decir, mucha gente está estimando que estos confinamientos podrían decrecer o generar un decrecimiento económico, entonces, por ese lado, digamos, es que no hemos visto un efecto tan directo positivo sobre las economías a nivel mundial, ¿no? Porque no ha habido mayores préstamos, o sea, no ha habido un mayor dinamismo económico que se había impulsado por esta reducción de las tasas, por lo menos hasta el momento por los confinamientos principalmente. Excelente, César. Muy bien, también nos consultan, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo obtener exposición solo a semiconductores, ¿no? Al sector de semiconductores en general, ¿no? Entre China y Estados Unidos. Sí, es una opción diversificada. Bueno, esto creo que un poco ahí te puedo ayudar. Mediante Renta 4 se puede acceder también a ETFs como por ejemplo SOX, ¿no? De semiconductores, los cuales también se encuentran disponibles mediante la plataforma de Renta 4, ¿no? En general, si uno desea una exposición diversificada a semiconductores, también le pueden consultar a su asesor para invertir en ello, ¿no? Muy bien. Entre otras preguntas que tenemos aquí, bueno, la creciente innovación que mencionaste, ¿no? En investigación y desarrollo en China, eh, proviene por parte de una iniciativa principalmente del gobierno, ¿no? Alguna política que ha venido durante varios años, o ha sido algo producto de la misma población, ¿no? El mismo sector privado, ¿no? Sí, bueno, la particularidad con el mercado chino es que gran parte del mercado privado o del crecimiento del mercado privado ha provenido de una mayor exposición del riesgo o de una política de inversiones establecida por el gobierno.
A diferencia de Estados Unidos, el gobierno de China tiene un efecto total sobre las empresas. Y si bien muchas son consideradas privadas, muchas están sujetas al yugo de lo que el gobierno pueda decir. Hubo momentos en los cuales empresas tenían altos riesgos de quebrar o de reducirse bastante las operaciones porque se preveía que podría haber sanciones por el lado del gobierno chino. En el caso de movimientos monopólicos, como el caso de Alibaba o Tencent, que tienen tanta participación de mercado que China puede simplemente imponer alguna sanción o pedir que alguna unidad de Alibaba se desprenda del conglomerado, se independice de alguna manera y reducir el porcentaje de participación que tienen estas empresas, ¿no? Entonces, eso es dentro de lo negativo, pero dentro de lo positivo es que pueden gestionar una gran cantidad de inversiones, porque mediante el gobierno, o bueno, mediante el Banco Central, pueden impulsar bastante las inversiones que se dan sobre bonos privados, sobre bonos públicos, pueden hacer emisiones propias ellos dentro de algún mercado en particular, como veíamos las de real estate, y donde gran parte son ahora estatales, porque como no hay crecimiento de las privadas, crecen las estatales para poder gestionar un mayor desarrollo. Entonces, mediante eso, ellos pueden tomar mayores propiedades, por ejemplo, y lo que hicieron en el 2008 fue eso, mayor inversión en el sector de real estate, generó que hay un mayor dinamismo en el sector de construcción. Y eso hizo que la producción, o bueno, que la demanda de cobre, de acero, de aluminio crezca. Y eso hizo que Perú también, por ejemplo, no caiga tanto en 2008-2009 como cayó Estados Unidos o las economías europeas, porque nosotros estamos 50-50 dependiendo de Estados Unidos y dependiendo de China. Como que Estados Unidos caía y China crecía, pues nosotros no caímos tanto. Entonces, hay políticas favorables en el caso de China que también nos afectan a nosotros. La principal política que viene por el lado de semiconductores viene siendo la de Made in China 2025. Habían tres, Made in China 2020, 2025 y 2040. La del 2040 todavía ya es para otros mercados, no solamente semiconductores o inteligencia artificial, sino involucra robótica, biotecnología, entre otros subsectores un poco más complejos todavía de dominar. Mientras que por el lado de el Made in China 2025 justamente es autosuficiencia en semiconductores. Y eso lo hacen a través de las empresas estatales como SMIC, que buscan producir mayores semiconductores, sobre todo para el mercado local. Entonces emiten papeles de empresas estatales que buscan mayor apalancamiento, un mayor crecimiento dentro del aparato tecnológico, y esto hace que haya una mayor demanda de productos de semiconductores. Entonces las otras empresas de semiconductores, que pueden ser privadas o públicas, tienen una mayor demanda, por lo cual empiezan a producir más y generan un mayor índice de ventas. Entonces de esa manera, China como gobierno o como política monetaria o política fiscal gestiona, digamos, el crecimiento de los demás subsectores, ¿no? Que es lo que ellos quieren que crezca, es ahí donde apuntan, emiten más y eso hace que ese sector en particular pueda empezar a crecer, ¿no? Entonces, digamos que la principal ha sido Made in China 2025, que se ha enfocado principalmente en semiconductores. Ok, perfecto, César. Creo que tenemos espacio para un par de preguntas más, ¿no? Entonces, para esto, bueno, tenemos aquí la consulta, ¿no? Por el lado del conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no? Que hay actualmente, ¿no? El conflicto que se da entre Ucrania y Rusia, ¿qué impacto puede tener en alguno de los dos mercados? ¿Y a cuál puede estar afectando más, ¿no? Si a China o si a Estados Unidos, ¿no? De forma negativa, ¿no? Ya, el impacto que tiene sobre China, por ejemplo, en el lado de consumo masivo, el lado de bienes de primera necesidad como son los alimentos, no tanto. Ellos también son grandes productores de trigo, digamos. Toda la parte que no es costera de China, como la mitad para adelante, cercana a India, se dedica sobre todo a la producción de ese tipo de bienes, es decir, agricultura. Entonces no se han visto tan afectados por el lado de fertilizantes o de trigo u otros proveedores o commodities de agricultura de alimentos. En el caso de Estados Unidos, relativamente tampoco ha sido tan grande el efecto, porque ellos también son grandes productores y tienen otros mercados, ¿no? Como Argentina o Brasil, de donde importan también carnes, entre otros bienes de primera necesidad con respecto a los alimentos, commodities de alimentos. Entonces, donde se ha visto afectado más ha sido por el tema de la inflación, porque si bien Estados Unidos directamente no se ve afectado, o China no se ve afectada directamente, incluso también con petróleo, Estados Unidos no requiere de importar petróleo ruso,
sí se han visto afectados a nivel agregado, porque la inflación no solamente toma en cuenta los precios de una economía en particular, o sea, de cómo tú compras, a qué precio compras tú el barril, sino del precio a nivel internacional, de cómo las demás economías se están enfrentando a una menor producción de petróleo ruso, a una menor producción de alimentos ucranianos. Entonces, este precio internacional es el que ha subido y el que genera que relativamente mantenga una brecha elevada en la inflación de Estados Unidos. Como Estados Unidos tiene mayores conexiones con Europa, su inflación ha sido más elevada y está cerca del 10% ahora, bueno, 8.3%, ¿no? Mientras que China por su lado está a una inflación de 5 a 4%, o sea, en esos niveles se mantiene, es bastante más baja porque tiene menores relaciones comerciales con Europa. Más que nada se centra en otros mercados asiáticos, que tampoco se han visto afectados en su mayor medida. Entonces, es por eso que digamos que Estados Unidos, nuevamente, indirectamente ha tenido un mayor efecto por el lado de la inflación que lo propio con China, ¿no? Más directamente el efecto no ha sido tan fuerte por lo menos. Y bueno, por el lado de gasto, Estados Unidos es el que más ha gestionado gastos en términos de apoyar a Ucrania para poder voltear la guerra, que digamos es un efecto que todavía no se ve, pero que a largo plazo lo vamos a ver con el mayor endeudamiento que tenga que tener bueno, no solamente el Banco Central de Estados Unidos, sino en general el aparato fiscal, ¿no? Esto vendría a ser en este caso no solamente Jerome Powell, que está en la Fed, sino también lo estamos viendo dentro del aparato político y del aparato económico, ¿no? Esto va a gestionar nuevamente que el apalancamiento del gobierno termine por elevarse. Es decir, cada vez tienen que emitir más, emitir más, emitir más para poder gestionar este mayor gasto que están teniendo en el sector militar, como les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, por ahí es donde vamos a ver el efecto, digamos, a largo plazo sobre el nivel de endeudamiento de Estados Unidos, sobre su PBI, básicamente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, una última pregunta que por tiempo vamos a revisar, ¿no? Algo más vinculado también al plano local, ¿no? ¿Cuáles son las empresas, ¿no? O sectores, ¿no? En la bolsa local que podrían tener una mayor exposición o sensibilidad a la demanda por parte del mercado chino, ¿no? En efecto, conocemos que el Perú como país productor, o bueno, em, puede tener cierta parte por el lado de los minerales, cierta exposición, ¿no? Yo creo que sería por ese lado. No sé si un poco podríamos profundizar por ese lado, César. Sí, sí, en realidad es por ahí, Carlos. Lo que pasa es que, digamos, en el caso de la producción de semiconductores, uno de los principales productos necesarios son los commodities para poder, por el tema de la transmisibilidad de electricidad que se da a través de cables de cobre, que es entre, digamos, calidad y precio lo más eficiente. Digamos, por ese lado es que nosotros nos vemos beneficiados. Si hay una mayor inversión de semiconductores, indirectamente esto beneficia al sector minero peruano. Entonces, vamos a ver que compañías como Cerro Verde probablemente van a mejorar su rentabilidad porque su principal mercado de Cerro Verde, por ejemplo, es Asia, dirigido sobre todo a China. Entonces, esa sería una de las empresas que se verían afectadas positivamente. Nexa Resources en menor medida también se vería afectada positivamente. Bueno, Buenaventura a través de Cerro Verde se podría ver afectada positivamente. Southern no tiene tanta exposición en mercados asiáticos, más que nada el mercado americano, pero igual se va a ver beneficiada por la mayor inversión de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera el mercado del sector minero se va a ver afectado positivamente, sobre todo en lo relacionado con los metales base, con el cobre, sobre todo, y el aluminio. En menor medida lo relacionado con la industria de metales preciosos, que es oro y plata. Entonces, no todas se van a ver beneficiadas de la misma manera. Minsur, por ejemplo, ahora gracias a Minajusta también se va a ver beneficiada por esta mayor inversión de semiconductores, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos sector tech, pero tenemos indirectamente el sector minero que podría crecer gracias a estas medidas que ambas economías tendrían y que tienen ya. Perfecto. Y muy bien, sí, creo que con eso podemos finalizar la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Y también podemos dar por finalizada este webinar que hemos tenido. En general creo que hemos abarcado muchos temas importantes por el lado económico y también bursátil de los mercados chinos y, bueno, chino y norteamericano. Y bueno, nada, solo me queda agradecer a César por lo que nos ha podido ilustrar el día de hoy, ¿no? Agradecer también a quienes nos han acompañado en este webinar.
Y bueno, recordarles que siempre que en general mayor información siempre pueden acceder con su asesor por el lado de Renta 4. Si aún no son clientes, recuerden que nos pueden visitar en www.renta4.pe para mayor información o llamarnos al 604-3400, ¿no? O en todo caso también llevarnos sus consultas al buzón de asesoría @renta4.pe para también poder ayudarlos con mayor contenido financiero y también con las decisiones de inversión que deseen tomar. Ok, entonces, muchas gracias por su participación. Nuevamente, gracias César por acompañarnos y gracias a ustedes, que tengan buena noche. Nos vemos en otra ocasión. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por estar en el webinar. Ya, hasta otra oportunidad sería. Hasta luego y cuídense. Muchas gracias.